Buenas tardes. Gracias por su asistencia. Tenemos un buen número de asistentes, unos voluntarios y otros no tanto, pero tenemos asistentes. Eh, bueno, con esta primera presentación damos inicio a los coloquios de microbiología del segundo semestre, eh, los cuales en esta organización no sería posible sin la ayuda de la Facultad, ¿cierto?, de Ciencias Biológicas, gracias a su apoyo por todo el tema tanto logístico como también por la organización, cual se aprecia bastante. Eh, También al Departamento de Microbiología por su apoyo a esta actividad, que tal como ustedes saben, es una actividad orientada hacia para el quehacer de nuestro departamento y a las personas que obviamente están involucradas con microbiología. Así que se reiteran los agradecimientos a la universidad y a la facultad. En esta oportunidad, para empezar los coloquios del segundo semestre, tenemos al doctor Daniel Garrido de la Universidad Católica de Chile, quien nos va a presentar temas relacionados con su investigación, principalmente de microbioma y microbiología asociada al estudio de microbiología intestinal. El doctor Daniel Garrido es ingeniero en biotecnología molecular de la Universidad de Chile y es doctor de la Universidad de California Davis de Estados Unidos, en donde trabajó en el tema de Food Science. Por lo tanto, lleva bastante tiempo trabajando en este tema de microbioma relacionado a salud humana. Sus áreas de interés son principalmente microbiología de alimentos, prebióticos, probióticos, también productos lácteos, etcétera, relacionados con microbiología en salud y en enfermedad, tanto en ambos. Y fue además trabajador hizo su estadía postdoctoral en la misma universidad en el año 2012 hasta el 2013 y ha sido director de diferentes proyectos de financiamiento, principalmente Fondesit. Dentro de sus publicaciones, tiene más de 20 publicaciones en revistas de importancia del área, y principalmente yo destaqué dos. Una que me llamó mucho la atención, que es sobre el estudio de proteína glicosilada desde en momias hasta y compararlas con cómo es esto hasta el día de hoy. Entonces, tema evolutivo, de microbiología evolutiva, y también el tema de la composición de la microbiota tanto en personas con obesidad y en personas con distintas enfermedades. Por lo tanto, le damos las gracias por su asistencia. Los dejamos con la charla titulada Manipulando el microbioma, genómica, alimentos y salud. Así que, atención a la charla. Gracias, muchísimas gracias en realidad por la invitación, es un placer estar acá en Concepción. Bueno, soy de Santiago, en realidad Santiago hace mucho calor y mucho taco, pero gracias Gerardo también por la invitación, que ahí empezó el contacto, ¿cierto? Hay muchas cosas pasando en Concepción, entonces la idea es poder discutir ustedes avances en investigación en microbioma intestinal principalmente. Hace algunos años, y el puntero no me funciona, creo. Perdón. Recientemente, bueno, la genómica en el fondo ya llegó, así como llegó los microarrays hace un tiempo, así como llegó el PCR en tiempo real también, ya la genómica está acá. Y eventualmente secuenciar un genoma bacteriano es fácil hoy día, o debería ser fácil. Están los recursos, ¿cierto? Entonces uno tiene que estar capacitado en genómica, es una herramienta con la cual uno puede contar. Y pasa también entonces que esta revolución de la genómica, ¿cierto?, que viene el genoma humano hace tiempo, secuenciar genomas del microbioma humano es súper fácil, o relativamente fácil. Y esto ha impulsado, ¿cierto?, este concepto y estudios del microbioma humano que probablemente ya han escuchado. Y es un concepto que se refiere, ¿cierto?, a la población de microorganismos, ¿cierto?, principalmente 99% de bacterias, con contribución de levaduras, un poco de arqueas también. Y este microbioma entonces está compuesto por 500 a 1000 especies, súper complejo, ¿cierto? Y este microbioma también, vamos a ver entonces que tiene una gran importancia en salud también. Este microbioma se empieza a ensamblar en el recién nacido, entonces vamos a discutir un poco cómo esta ventana de tiempo donde se forma este microbioma intestinal impacta en la salud
Y luego nosotros como adultos tenemos dos opciones. Una son dietas ricas en fibra, en vegetales, ¿cierto? Que se asocian a buena salud en general a través del microbioma. Y por otro lado, la evidencia indica que dietas altas ricas en grasa están en general más asociadas a estados de enfermedad, incluyendo obesidad, diabetes, etc. Entonces, en esta presentación quiero discutir con ustedes tres grandes temas de investigación que estamos haciendo con mi grupo de investigación. Primero en el recién nacido, en el microbioma intestinal infantil, que son los primeros 6 meses, el primer año de vida, ¿cierto? Y como prebiótico, fibra alimentaria, puede influenciar este microbioma y sobre todo a nivel de interacciones microbianas, que vamos a ver después. Luego, como herramientas en modelamiento matemático y además de simulación in vitro en bioreactores nos permiten obtener respuestas o simular de alguna forma funciones de este microbioma que podemos usar después en aplicaciones de nuevos medicamentos, etc. Y finalmente un tercer set de investigaciones en el área más de genómica funcional de 16S y cómo diferentes tratamientos para obesidad en pacientes chilenos impactan el microbioma intestinal de estos sujetos. ¿Ya? Primero partir con generalidades en realidad. Y el puntero no me funciona mucho. Yo creo que se está instalando el... Lo revisamos, ¿no? Sí. Ya. ¿Puedo seguir o no? Sí. Ahí sí, gracias. Ahí sí. Y enlace. Ya. Entonces, a ver, flora intestinal es una pésima palabra de decir, pero es como la gente lo conoce. Pero técnicamente es microbiota o microbioma y hay un debate incluso si es que es una de las dos. Hoy día en el fondo quizás mitad y mitad de alguna forma. Pero flora intestinal definitivamente no es el mejor término porque la flora, ¿cierto? Son plantas y microfloras son microplantas. Entonces no usen ese concepto en ciencia. Ahora, esta microbioma puede pesar de 1 a 2 kilos de peso, solamente las bacterias. Y 95% de este microbioma humano está localizado en el tracto gastrointestinal. Lo interesante es que tiene una densidad de 10 a la 11, 10 a la 12 células por gramo de contenido colónico. Y uno cuando crece un cultivo, ¿cierto? Te crece hasta 10 a la 8, 10 a la 9. Esto es 1000 veces más concentrado que eso, es una pasta de bacterias. Este microbioma. Obviamente son bacterias súper chicas, 10 a 50 veces más pequeñas que una célula humana. Las primeras estimaciones decían que el ratio de bacteria a célula humana era 10 a 1. Y hoy día mejores estimaciones dicen que es 1 a 1. Hay una bacteria por cada célula humana, que aún así no es menor, para nada. Y en el fondo, bueno, la superficie del tracto gastrointestinal puede ser, no sé, 400 metros cuadrados. Entonces, datos como importantes de por qué son importantes. Y lo interesante es que una tan alta densidad de bacterias, evidentemente va a impactar al ser humano. O sea, probablemente es difícil pensar que no nos hace nada el microbioma. O sea, con 10 a la 14 bacterias fermentando la dieta, evidentemente va a tener un impacto en el sistema digestivo sobre todo, pero también con efectos más bien extradigestivos. Y las funciones de este microbioma se clasifican normalmente en tres áreas. Una que es metabólica, donde además de producir algunas vitaminas que nosotros no podemos producir, además de producir algunos aminoácidos que podemos absorber en el intestino, y biotransformar sales biliares, que es un aspecto súper importante. Una de las principales funciones metabólicas del microbioma es la fermentación de sustratos de la dieta, que no podemos absorber en el intestino delgado. ¿En qué consiste esto? En el fondo no tenemos las enzimas para degradar ni almidón mucho, ni silano, ni pectina, ni oligosacáridos más complejos, pero sí tu microbioma lo va a tener. Entonces se encarga entonces de esta fermentación de estos sustratos no digeribles, de la capa mucosa también, de las mucinas, y en consecuencia, fermentación microbiana, vamos a producir ácidos. Y los ácidos que produce el microbioma son por lo menos 3, acetato, butirato y propionato, y estos tienen un impacto como fuente de energía y además ejercen efectos fisiológicos
Acetato es importante a nivel hepático, por ejemplo, propionato también, algunos incluso en la barrera de encéfalo cerebral, ¿cierto? Pero el butirato vamos a ver que es uno esencial en el microbioma. El microbioma también juega roles a nivel como de la estructura del intestino, favoreciendo la diferenciación o regulación del epitelio intestinal. Interactúa directamente con el sistema inmune, diferenciando células linfocitos B, linfocitos T también, y además funciona de una forma protectiva. Un ejemplo es el efecto de barrera, que impide que patógenos naturalmente o normalmente colonicen el intestino. Son tantas bacterias que están ocupando todo el espacio que si llega una salmonela en condiciones normales no va a poder colonizar. Entonces es un efecto súper importante que es protectivo del microbioma. A nivel taxonómico, este microbioma tiene 4 filos, taxonomía filos, ¿cierto?, distintos, donde los firmicutes y los bacteroidetes son los más abundantes. Entonces, y hay 2 que también están en menor proporción, las actinobacterias, que incluyen a las bifidobacterias. Los firmicutes incluyen Clostridium, Lactobacillus, Eubacterium, por ejemplo. Y el cuarto filum son las proteobacterias, Escherichia, Klebsiella, que también tienen un porcentaje importante en el microbioma. Tema importante en el fondo es que vemos que el porcentaje de cada filo en el microbioma es súper dinámico en la vida del ser humano. Antes de nacer no tenemos bacterias, hay evidencia quizás que puede indicar que sí, pero en general se asume que no. Pero es solamente al momento del parto cuando empezamos a adquirir este microbioma. Entonces, variables como el tipo de parto, si es por parto vaginal, parto por cesárea, variables como si es a término el parto o es prematuro, y la alimentación, producen diferentes composiciones de microbioma, evidentemente. Y luego la introducción de alimentación sólida con fibras vegetales produce un cambio drástico también en la composición de este microbioma. Luego, en el adulto, también se observan diferencias entre personas sanas o personas obesas que tienen diferentes microbiomas, y también en la tercera edad, por cambios fisiológicos, ¿cierto?, en la capa mucosa del adulto mayor, también se producen cambios hormonales, también producen cambios en el microbioma intestinal. Entonces, es súper dinámico, ¿cierto? Pero si bien hay 4 filos principales de bacterias. Donde el microbioma ha ganado como importancia en los últimos años en este concepto que se llama disbiosis, que es un estado como de desequilibrio o desbalance, que probablemente han escuchado, que ocurre por 3 razones principales. Ocurre en el fondo porque se perdió una especie clave que tenía una función elemental o esencial en el microbioma, por ejemplo, una especie que juntaba como 3 nodos quizás y que producía un ácido que era esencial para el crecimiento de otra. Si se pierde una de esas especies, un keystone species, estamos en problemas. Una segunda razón es el aspecto de diversidad. Cuando la diversidad de especies es baja, también se asocia a estados de enfermedad. Y tercero es cuando algunos patógenos oportunistas que producen toxinas, por ejemplo, tienen un crecimiento mayor en algunas condiciones, y eso también lleva entonces a asociaciones o causalidad en algunos casos con algunas enfermedades. Por ejemplo, asma. Asma claramente tiene una conexión con el microbioma. Algunas enfermedades también autoinmunes como la artritis reumatoidea, por ejemplo. El lupus también tiene una conexión con el microbioma intestinal. Cáncer, sobre todo colorectal. Y luego ya enfermedades metabólicas como diabetes, obesidad, también hay una conexión. Partió muy fuerte hace 10 años, pero ahora está un poco más, se entiende que es un poco más como multifactorial la conexión entre microbioma y estas enfermedades metabólicas. No es tan simple como más bacterias de un filo, obesidad. No es tan fácil. Pero sí, donde el microbioma sí tiene un rol importante son en enfermedades inflamatorias del intestino. Ahí la conexión es mucho más fuerte en Crohn, en colitis ulcerativa, ¿cierto? Ahí en el fondo sí sabemos que el crecimiento de algunas especies toxinogénicas produce enfermedad directamente. Partamos la discusión con el recién nacido y la influencia de la leche materna en particular en el microbioma intestinal y también incorporando elementos de interacciones.
Entonces recién nacido, ¿cierto? Nace estéril, nace definitivamente estéril. Y ocurre al momento del parto varias cosas, en realidad. Si es que alguien está a punto de tener un hijo, quizás es un tema súper delicado, que las manos de esta persona probablemente está contribuyendo a algunas bacterias a este microbioma, definitivamente. Sobre todo si es que el niño nació por cesárea, que en el fondo que no hay una conexión entre el microbioma de la madre, vaginal o fecal, que es lo que naturalmente ocurre. El parto vaginal, de alguna forma, que coloniza o como que baña de alguna forma al recién nacido con bacterias. Lo que no es malo, es natural, tiene que pasar. Y el parto por cesárea, por otro lado, tiene esta como que no falta esa conexión, entonces definitivamente es un tema a considerar. También si es pretérmino o nace a término también. Hay un retraso en el caso del recién nacido que nace prematuro. Hay un retraso en la colonización de bacterias que colonizan después. Pero definitivamente la alimentación, si es leche materna, fórmula, es uno de los principales factores que contribuyen a cómo se ensamblan las especies del microbioma. Y en general, en el recién nacido, que es alimentado por leche materna, uno observa una predominancia de especies del género Bifidobacterium, que probablemente han escuchado de yogures que tienen bacterias probióticas, quizás lo conocen no, principalmente se ocupa como probiótico en los Bifidobacterium. Pero en este contexto, el recién nacido alimentado por leche materna tiene 75-80% de Bifidobacterias. Y esta dominancia la podemos observar en todo el primer año de vida del recién nacido, y esto ocurre en todos los países en realidad, en cualquier país que tú vayas, el primer año de vida tiene una predominancia de estas bifidobacterias. Por otro lado, un niño que es alimentado por fórmula láctea tiene un microbioma un poco más diverso, tiene menos bifidobacterias, tiene más bacteroides, tiene más Clostridium. Y obviamente una fórmula láctea está hecha de leche de vaca, tiene muchos nutrientes adicionales, ¿cierto? Pero es difícil que una fórmula láctea alcance la complejidad de la leche materna. Definitivamente es la norma alimentar al recién nacido con leche materna. Esta predominancia de bifidobacterias, ¿cierto? Estas bacterias benéficas en el intestino del recién nacido se explica en gran parte por oligosacáridos o carbohidratos complejos que son producidos en la leche materna, o HMO, que son, normalmente favorecen un microbioma saludable, son súper abundantes, son más abundantes que las proteínas, imagínate. O sea, en el fondo tenemos mucha lactosa, mucho lípido en la leche materna, y después de eso vienen los oligosacáridos, y recién después vienen las proteínas en cuarto lugar. Y lo interesante es que estos oligosacáridos tan complejos no tienen ningún valor nutricional. No pueden ser utilizados ni absorbidos por el intestino delgado. No hay ninguna enzima humana que pueda degradar estos enlaces que están acá. Entonces uno asume que actúan como prebióticos, ¿cierto? Como fibras como los inulina, fructooligosacáridos. No es solamente una molécula, son por lo menos 50 que en común tienen una base de lactosa, que es una galactosa con glucosa en beta 1,4, y tienen ramificaciones, por ejemplo, de galactosa con glucnac, tienen fucosa, algunos tienen incluso ácido siálico en distintos enlaces 2,3, alfa 2,6. Son súper complejos, son por lo menos 50 y son todos producidos en la leche materna. Pasa entonces que, como les decía, ninguna enzima humana puede degradar estos enlaces químicos. Pero sí las bifidobacterias, de hecho, pueden degradar completamente estos oligosacáridos. Es tan fuerte el poder de los oligosacáridos de leche materna que siempre hemos querido poder simular, sintetizarlos en el laboratorio, sea por síntesis enzimática o síntesis química, ¿cierto? Y hay muchas empresas en Europa que invierten mucho en este tipo de tecnología. Y Glycom, por ejemplo, es una empresa que pueden investigar que ya tiene a punto, en menos de un par de años probablemente vamos a ver fórmulas lácteas que tienen estos HMO. Este Glycom entonces puede sintetizar químicamente dos HMO que son las 2-fucosilactosa y la lacto-N-neotetraosa. Y ya tienen todas las aprobaciones de las leyes europeas para poder comercializar estos prebióticos de leche materna. Y por otro lado, hay compañías en Estados Unidos como Evivo o Ivivo, ¿cierto?,
que producen ahora probióticos activados para recién nacidos que pueden consumir mucho más esta oligosacáridos de leche materna. Es muy atractivo, es mucha investigación que se puede hacer en ese sentido. Entonces, Glycom, probablemente próximamente vamos a ver, ¿cierto?, estas fórmulas lácteas potenciadas con probióticos más parecidos a la leche materna de lo que hoy día hay. A nivel molecular, entonces, veamos un poco cómo una bifidobacteria consume estos HMO. El morado es la pared celular, tiene un gran positivo, tiene una pared bien dura, y podemos asumir entonces, y bien hemos visto, ¿cierto?, la genómica, transcriptómica, proteómica, nos ayuda a entender las bases moleculares de por qué se enriquecen tanto en el intestino. Se ve que estas bacterias tienen varios transportadores ABC en la membrana. Sabemos las afinidades de cada uno de ellos y estos, por ejemplo, estos dos tipos, ¿cierto?, tienen preferencia por este tipo de HMO que son HMOs neutros, le decimos. Y los importan dentro de la célula. Luego hay un segundo set de transportadores del tipo ABC que tienen preferencia por los que tienen esta fucosa que está acá, que es este triángulo rojo. Así también hay otros transportadores ya sin porters, quizás, que tienen preferencia por ácido oxálico y otros por lactosa. Y pasa entonces que son importadores y llevan todo esto dentro de la célula, y dentro de la célula tenemos un ejército de enzimas que cortan todos estos enlaces, todos. Y lo vemos por estudios enzimáticos. O sea, clonamos las enzimas, las purificamos, vemos la especificidad, y entonces se da que todo esto en el fondo termina siendo monosacario que termina en la glicólisis de estas bacterias y producimos 1 kilo de acetato y lactato, que en gran parte son los ácidos que producen o que se asocian a los efectos positivos de estas bacterias. Producen tanto ácido láctico, acético, que previene a patógenos, que previene a Escherichia coli y que tiene efectos también sistémicos en el huésped. Generalmente estudiamos estas bacterias individualmente, entonces son algunos HMO que es por acá, 5 tipos, su estructura. Vemos que todas las cepas de Bifidum infantis pueden consumir estos HMO. La especie Bifidobacterium bifidum, solamente estos tipos que están acá, por ejemplo. Y en la especie Longum es un poco más variable, pero hay algunos cepas que tienen más adaptaciones que otras. Ahora, definitivamente en este contexto del microbioma, ¿cierto?, las bacterias claramente no están solas. Claramente las bacterias tienen un ecosistema súper complejo donde hay mucha competencia por sustrato y eventualmente en algunos casos pueden cooperar por la fermentación de algunos carbohidratos. Y esto es un poco como el espectro completo de interacciones ecológicas que bien conocemos, que van de mutualismo, por ejemplo, hasta competición, parasitismo, etc. Entonces, considerando que estas interacciones son esenciales para este ensamblaje del microbioma 1, nos preguntamos si es que la naturaleza química de estos sustratos, de estos carbohidratos complejos, tiene alguna influencia quizás en las interacciones entre estas bacterias. Estamos saltando del paso de la investigación del monocultivo, ¿cierto?, a interacciones más complejas entre 2 especies o 4 especies, ¿cierto?, que es la base de la investigación que vamos a ver ahora. Primero, consideramos que tenemos 4 especies de microbioma intestinal infantil. El que ya hemos hablado, que se llama el Bifidobacterium infantis. Tenemos una especie de un bacteroides que se llama Vulgatus. Tenemos un lactobacillus que probablemente conocen, que es el acidófilo, ¿cierto?, y nuestra querida Escherichia coli. Esto lo definimos como un consorcio. En algún niño quizás ocurren estas 4 especies, que son cepas representativas del recién nacido. Y lo primero que hicimos fue buscar un medio de cultivo donde todas puedan crecer bien y donde varias bacterias puedan crecer bien. De alguna forma un medio de cultivo que también pueda simular un poco mejor las condiciones más naturales del intestino, que son un pH un poco más ácido, tiene sales biliares también, tiene algo de mucina, que la podemos comprar, y tiene fuentes de proteína que están parcialmente degradadas. Y esto lo podemos considerar, por ejemplo, usando triptona y peptona, que también son fuentes parcialmente degradadas de proteína. Entonces esto es solamente una superficie de respuesta, una minimización, ¿cierto?, comparado con un medio de cultivo original, donde buscamos un medio de cultivo óptimo y concentraciones óptimas de estos 2 tipos de fuentes de proteína. Con estas 4 especies de bacterias, Bifidum infantis, Bacteroides vulgatus, coli y lactobacillus acidófilos,
lo que hicimos a continuación es como un torneo. Pongamos las bacterias de a pares y hagámoslas competir a ver quién domina a quién durante el consumo de 2-fucosilactosa, que es un HMO, o durante el consumo de fructooligosacáridos, que es un prebiótico de leche de fórmula láctea, que es un polímero basado en fructosa, que tiene 3 a 6 unidades de fructosa en repetición. Entonces, las mediciones se hicieron por presión en tiempo real, ¿cierto? Y vemos entonces por abundancia relativa. En cada una de las, son 6 combinaciones posibles con 4 bacterias. Entonces vemos, por ejemplo, que en fucosilactosa, el azul, que es el Bifidus infantis, tiende a dominar generalmente la fermentación. Tiene sentido porque puede consumir fucosilactosa. Por otro lado, en FOS es un poco más peleada el sistema, y generalmente el LA, que es el lactobacillus, tiende a ser predominante. Con esta información de abundancia, nosotros podemos ocupar un modelo ecológico que se llama Lotka-Volterra, que probablemente algunos han escuchado, que es una ecuación como la presa, el depredador, ¿cierto? Pero que también aplica al microbioma y a bacterias del microbioma. Esta ecuación de Lotka-Volterra tiene un coeficiente de interacción alfa y J, que es como el efecto de la especie J sobre el crecimiento de la especie Y. O sea, si crece más, crece menos, ¿cierto? El alfa va a ser positivo o negativo. Y esta figura muestra el cálculo hecho durante el crecimiento de estas 4 bacterias, Bacteroides, Bifidobacterium, coli, Lactobacillus, en el HMO fucosilactosa y en fructooligosacáridos. El grosor de la flecha indica la intensidad de la interacción, y si es que es verde es positivo, y si es que es rojo es negativo. Entonces esta figura nos muestra, uno, que las interacciones son súper distintas entre HMO y este fructooligosacárido. Son más intensas en fructooligosacárido. Entonces indica, por un lado, que el sustrato de alguna forma dirige las interacciones o influencia las interacciones, y también que en este FOS hay más competencia, lo cual tiene sentido porque hay 3-4 bacterias que pueden consumir FOS, mientras que este HMO, el consumo, solamente una bacteria lo puede consumir bien. Entonces, podemos aplicar este modelo a muchos otros escenarios, pero fue claramente un buen inicio en el fondo poder comprobar que en FOS existen más interacciones negativas, porque hay más competencia entre las bacterias por el medio que le estamos dando. Luego podemos también llevar este consorcio de bacterias súper definido, ¿cierto?, a un reactor, que es un bioreactor. Y nosotros podemos simular entonces el crecimiento en batch. Después vamos a ver continuo, ¿cierto?, de este consorcio. Entonces, donde vemos en 2FL y en fructooligosacárido que esto es la cantidad inicial de azúcares, y vemos que se van consumiendo. Y ustedes pueden ver que el FOS, de hecho, tiene una cinética más rápida, se consume antes que el 2FL, que se asocia un poco a que hay más bacterias ocupando este FOS que el HMO que vemos acá. En azul tú puedes ver la biomasa, en absorbancia 630, ¿cierto? Digamos una D de 7, una D de 10 en el bioreactor. Luego en la figura B podemos ver la producción de ácido, la cual refleja en gran parte a la bacteria que fue dominando. En 2FL vimos un predominio del Bifidus infantis, que tiene sentido al simular al microbioma intestinal del recién nacido, que domine esta bifidobacteria, y esta bifidobacteria, como domina, produce acetato con lactato en un ratio de 3:2. O sea, esta producción de ácido refleja al que ganó este torneo. Mientras que en fructooligosacáridos vemos una predominancia de Lactobacillus acidophilus, que es una bacteria homoláctica, que produce solamente el ácido láctico como fuente, como ácido, básicamente. Y vemos entonces que tiene altas concentraciones de láctico en su sobrenadante. Todos estos conceptos de interacciones ecológicas, ¿cierto?, podemos también complementarlas súper bien con modelos matemáticos, con modelamiento matemático en el fondo, donde nosotros queremos incorporar aspectos como este. En general las bacterias normalmente no están solas, las hemos estudiado mucho tiempo solas, pero pasa que hay un concepto que se llama crossfeeding en el microbioma, o alimentación cruzada, donde por ejemplo una bacteria
mientras está consumiendo algún sustrato, puede darle algún monosacárido a esta otra, o un aminoácido, por ejemplo. Es súper común verlo en el microbioma. Y a su vez también la bacteria 2 le puede producir láctico acético, y la bacteria 3 consume ácido láctico ácido acético. Entonces formamos como una red trófica más o menos, ¿cierto? Y finalmente la bacteria 3 puede producir butirato, propionato, entonces en algunos casos incluso este ácido láctico acético puede inhibir el crecimiento de otra bacteria. Entonces es un poco más complejo en realidad. Entonces lo que nos preguntamos acá es que si tomamos ecuaciones normales de crecimiento bacteriano, que quizás conocen, crecimiento, por ejemplo, la ecuación de Monod, por ejemplo, que está acá, producción de ácidos, de PADT, esto es biomasa y esto es sustrato en el tiempo. Y si es que nosotros a este sistema clásico de ecuaciones de crecimiento bacteriano le incorporamos un término de estimulación o inhibición del crecimiento, quizás podemos simular mucho mejor las interacciones, la abundancia final de bacterias en un consorcio. Entonces, esto es un término nuevo a estas ecuaciones que incorpora interacciones metabólicas. Y nos preguntamos si es que esto es capaz de predecir un poco la composición de un microbioma relativamente simple. Lo que hacemos entonces en el lab es tener un sistema bien cruzado de hartas flechas, que consiste en que tienes 4 bacterias iniciales, tienes 4 bacterias, tienes un sustrato, que es el FOS, y asumamos que tenemos un sistema que produce dos ácidos, acetato con lactato, que es lo que hemos visto hasta ahora. Pero pasa entonces que estos ácidos van en un feedback negativo o positivo y impactar en esta como pila de interacción el crecimiento de las otras bacterias. Y esto es lo que las ecuaciones que vimos antes incluyen de alguna forma, como esta interacción de vuelta. Y esto es un proceso más bien sistemático que parte con un modelo de una bacteria, pasamos a un modelo de 2 bacterias, tenemos 17 incógnitas, 36 incógnitas con varias ecuaciones diferenciales, ¿cierto? Y llegamos finalmente a un modelo de consorcio de 4 bacterias que tiene 80 parámetros. En modelos matemáticos lo bajamos a 40 más o menos, pero lo pudimos hacer. Lo que hace este modelo entonces es poder predecir un poco la composición de bacterias conociendo la abundancia inicial. En esta figura observamos nuevamente el torneo que les contaba recién de 2, 4, de a 2 bacterias. Tenemos 6 combinaciones totales. En la figura A se observa el crecimiento experimental en fructoligosacáridos y en la parte B lo que ajusta el modelo. O sea, comparar esta figura con esta figura, esta con esta, ¿cierto? Entonces, observamos que en general el modelo ajusta bien los datos experimentales. O sea, todos los parámetros que calculamos, todas las incógnitas que resolvimos en el modelo matemático, se ajustan bastante bien entonces a lo que ocurre en la realidad. Y es lo que está acá. Y luego entonces, por ejemplo, en esta figura observamos consumo de sustrato, donde al tiempo cero no hay consumo y se va consumiendo después en el tiempo. Mientras más amarillo, más se consume. Y algunas combinaciones consumen más que otras. Hay algunos casos especiales que no vamos a discutir. Pero la cinética en el experimental es un poco más lenta. O el modelo, que es lo que está acá abajo, si bien son relativamente parecidos, a las 24 horas acá está casi todo consumido, pero experimentalmente no es tan así. Entonces, el modelo ajusta más bien biomasa y ácido más o menos. Luego en el reactor también y en estos experimentos de cocultivo medimos también ácido acético en la figura A, perdón, acá arriba, y ácido láctico abajo. Y en los puntos rojos mostramos datos experimentales en cada una de las combinaciones de bacterias, mientras que la línea azul es lo que el modelo predice, lo que el modelo te dice cuánto ácido se va a producir. Y vemos entonces, por ejemplo, que en acetato, en este caso, en esta combinación, el modelo me dijo no, se va a producir mucho más de lo que realmente se produjo. Pero sigue la dinámica, sigue la cinética de producción de ácido. En algunos casos el modelo es bien bueno. En este caso, por ejemplo, el modelo me dijo, mira, se va a producir un pic de este acetato a esta hora y luego va a bajar. Pero en realidad experimentalmente vimos la dinámica, pero ocurrió después. En el caso del ácido del lactato es un poco más difícil, porque en algunos casos claramente se predijo que iba a haber un pic de láctico, pero que iba a ser consumido después.
pero lamentablemente, claro, nunca vimos ese ácido láctico. Puede ser un tema de muestreo, puede que biológicamente esta bacteria, que es el bacteroide, esté consumiendo el ácido láctico más rápido quizás. Entonces, pero lo que sí es interesante es que si tenemos entonces fructoligosacáridos en el reactor, y esto es lo que observamos en el fondo de bacteroides acá, perdón, lactobacillus del Bifidobacterium, el modelo es generalmente muy bueno, en realidad, en poder predecir, conociendo datos iniciales de abundancia, cómo va a ser ese microbioma un tiempo después. Y esto claramente nos puede ayudar en algún momento a poder predecir un microbioma más complejo, conociendo datos iniciales de abundancia. Para ese lado va un poco la investigación. En otro set de experimentos, podemos movernos también, ocupar estos bioreactores ya en una simulación un poco más, el formato de fermentador continuo. Lo que queremos simular en este caso es cuando un recién nacido está recibiendo fructoligosacáridos y luego en el fondo le dimos leche materna. Pasamos de fructoligosacáridos, ¿cierto? Pasamos a 2-este-2-FL. Y experimentalmente, ¿cómo se hace? Tienes un bioreactor que es continuamente alimentado con un medio de cultivo, 20 ml por minuto, y tienes entonces que a la hora 12 le cambiamos solamente la fuente de carbono por 2-fucosilactosa, este HMO que tiene fucosa. Entonces, experimentalmente la absorbancia del reactor en FOS tenía 7 o 8 más o menos unidades de absorbancia, pero luego bajamos a 4 o 5 en 2FL. Acá claramente el consorcio estaba mucho más activo de mis 4 especies, pero cuando cambié a este HMO bajó la abundancia, probablemente porque hay menos bacterias que pueden ocuparlo. Probablemente en el fondo acá como hay más competencia, hay más biomasa también, porque están ocupando 100% del sustrato. Acá en el fondo es un poco más, hay menos bacterias que pueden usar este 2FL. El sistema en abundancia relativa de este reactor continuo, ¿cierto? De la hora 0 a la hora 12 fue dominado siempre por el Lactobacillus acidophilus, que es una bacteria que crece súper bien en FOS, ¿cierto? Y crece más rápido también que las otras, con un segundo lugar de la Escherichia coli. Pero a la hora 12, cuando cambié a mi 2FL, observamos entonces que le toma un tiempo, pero el Bifidus infantis, que está en azul, aquí empieza como a aparecer de nuevo. Estaba perdiendo la guerra en este caso, pero se recuperó acá, porque nuevamente es la única que puede ocupar este 2FL. Y luego la coli también se recuperó en este sustrato. De la misma forma, la concentración de ácidos acá, hasta la hora 12 refleja muy bien el crecimiento del acidófilos lactobacillus, porque produce solamente ácido láctico. Y hasta la hora 12 tiene solamente ácido láctico. Pero cuando le cambiamos el medio al reactor, claramente la producción de ácido se fue al suelo, y como esta bacteria azul, el Bifidobacterium, ¿cierto?, además produce acetato, el acetato empieza a despegar. Entonces es una buena como aproximación para poder simular un poco lo que pasa en el intestino, y lo podemos complejizar nuevamente con más elementos, con más bacterias, por ejemplo. Esto solamente muestra que hasta la hora 12, esto es un TLC que no hay FOS, no se ve, está siendo activamente consumido ese FOS, ¿cierto? Nuevamente hay mucha competencia por él. Pero a la hora 12, cuando le ponemos 2FL al sistema, se empieza a acumular, nuevamente porque hay menos bacterias que lo están ocupando. Esto es 2FL, un TLC, ¿cierto?, que se empieza como a acumular a la hora 24, 32. Y luego después sí empieza a bajar, a ser más consumido. Sería interesante pensar que eso pasa quizás en el recién nacido. Esto solamente complementar con quién está haciendo qué en este sistema, que es cambio en expresión génica, ¿cierto?, de las 4 bacterias en genes target, donde vemos que el Lactobacillus tiene activa una fructoquinasa, estamos confirmando si está activa la fructofuranosidasa, que degrada el FOS, mientras que en 2FL tiene solamente un sistema de transporte de glucosa, que no es muy relevante a este 2FL. La Escherichia coli es interesante porque no puede consumir 2FL, pero sí induce una fucosa permeasa, que si es que hay algo de fucosa
en el medio de cultivo lo puede tomar hacia adentro. O sea, no es que vaya a comerse la 2FL, pero si es que alguien dejó suelto un poco de fucosa, lo va a absorber. Lo mismo que este bacteroides, también tiene estas premisas que si es que hay algo dando vuelta de la fucosa, lo pueden absorber. Finalmente el Bifidobacterium, ¿cierto? No era muy activo en FOS, pero sí tenía inducción de estas enzimas de metabolismo de FOS, y definitivamente su actividad se correlaciona con inducción de una fucosidasa y una galactoquinasa, que indica que está realmente consumiendo y metabolizando el sustrato. Cerrar un poco esta parte con otra simulación, ahora en microbioma adulto, cortito. Tenemos 5 bacterias adultas en el reactor también. Esto es en batch. Alcanzamos altas densidades ópticas con inulina, que es parecido al FOS, pero más largo, también un polímero de fructosa. Pero lo nuevo en el fondo en este sistema de simulación es que estamos viendo el efecto de los sobrenadantes ahora. Tomamos los sobrenadantes de estos reactores y vemos si tienen quizás alguna actividad biológica. Y es un sistema súper simple en cultivo celular, que probablemente lo han trabajado, que son células HT29, que es como representan un poco el epitelio del colon, que son células goblet cells que producen mucus. A estas HT29 las incubamos con TNF-alfa, que es una molécula que inflama, que produce mucha inflamación en la célula. Y entonces, ¿cómo medimos la inflamación? Midiendo la expresión génica de IL-8, que es una citoquina proinflamatoria. Entonces, al basal, la expresión de IL-8 es 1, pero si le ponemos solamente el TNF-alfa, tenemos una inducción del IL-8 de 40-50 veces. Tiene sentido. O sea, en el fondo estamos inflamando a la célula y se traduce, ¿cierto?, en la inducción de este IL-8. Si es que le ponemos un sobrenadante solo, no me produce mucho cambio, quizás un par de veces, pero no es muy tan drástico como esto. Lo interesante, uno, es que el butirato solo, que les mencionaba antes, que es un producto súper importante del microbioma, un ácido grasa cadena corta que huele muy mal, de hecho. Si es que le agregamos a estas células con TNF-alfa butirato a 3,25 milimolar, 7,5 y 15 milimolar, vemos una reducción en la inflamación. ¿Se ven? Y entonces claramente el butirato es una molécula súper potente, que claramente es como un target en el fondo en tener más bacterias que hagan más butirato y reducir la inflamación, ¿cierto?, en un contexto más de enfermedad. Ahora, también tenemos los sobrenadantes que tenemos, ¿cierto? Algunos de ellos tenían esta bacteria que se llama Clostridium symbiosum, que produce butirato, de hecho. Ahora, tiene más cosas, tiene probablemente algo de amonio, tiene no sé si pekesol, pero tiene, y algunas combinaciones, por ejemplo, esta combinación de un bacteroides con un Clostridium symbiosum, ¿cierto?, también bajaron completamente la inflamación. Y esta symbiosum solo también bajó la mitad más o menos la inflamación. Entonces aquí viene como el concepto de que ya in vitro ya el microbioma es un potente modulador, ¿cierto?, de la respuesta, en este caso inflamatoria. Todas estas ideas las estamos persiguiendo un poco ya en aspectos más de diseño de consorcios microbianos. Tenemos varias herramientas en reactores, ciertos modelamientos, ¿cierto?, que podemos aprovechar para poder pensar en tener como cápsulas quizás o tener como consorcios de bacterias que puedan eventualmente curar enfermedades inflamatorias del intestino. Tenemos herramientas, por ejemplo, ya vimos modelos metamatemáticos, ¿cierto? También estamos trabajando en modelos metabólicos a escala genómica. Y el tema ecológico que mencionamos recién, ¿cierto? Los podemos crecer en un bioreactor, ¿cierto? Y podemos ver si es que realmente reducen la inflamación en cultivo celular. Y después se puede pensar un poco en escalar un poco a otras cosas. Esto asimila un poco al concepto de la terapia fecal, que probablemente han escuchado, ¿no? Es un tema que está bien de moda en realidad, que es como que se ha visto que trasplantes fecal a pacientes con enfermedad inflamatoria producen una cura de la enfermedad casi inmediata en realidad. Solamente trasplantando en el fondo muestras fecales de personas sanas vía nasal, por colonoscopía, ¿cierto? Pero para nosotros claramente no es un tratamiento que funciona, pero no es muy viable en el futuro. No es muy viable en el fondo porque es tan inespecífico. Hay partículas virales, por ejemplo, hay toxinas dando vueltas. Entonces nosotros quizás como más desde la ingeniería podemos pensar en aproximaciones mucho más diseñadas quizás o targeteadas, ¿cierto?, a mejorar un poco o hacer algo más racional en este campo. Cerrar con un par de ejemplos paradigmáticos en cómo podemos ocupar la genómica para entender la contribución del microbioma en la obesidad por un lado y en la salud también.
Como decía, epidemia mundial, Chile es gravísimo el tema. En los casos más graves, la clínica o el médico te va a recomendar la cirugía bariátrica. ¿Cierto? Quizás todos conocen a alguien que se ha sometido a estas operaciones. Tiene sus pros, tiene sus contras, ¿cierto? Existen dos tipos principales. Uno, el bypass gástrico, que es cuando el cirujano, ¿cierto?, conecta la boca del estómago con el intestino. Y esto produce que toda la función del estómago, hormonas, ¿cierto?, absorción, queden fuera. Entonces estamos saltándonos toda la parte estomacal, la absorción, por ejemplo, la absorción de hormonas. Y el otro tipo de cirugía es la manga, gastric sleeve, que es menos invasiva en el fondo, en el sentido de que es como corchetear, entonces reducir la porción del estómago. Lo que se ha visto, la evidencia previa indica que no es solamente la operación la que lleva a la pérdida de peso, sino que el cambio en el microbioma también ayuda a la pérdida de peso, quizás 10-15%. El cambio en esas bacterias, desde la operación indirectamente, ayudan además a que el microbioma te ayude a perder peso, lo que es muy interesante. Entonces, con colegas de la Alex Escalona de la UAndes, por ejemplo, con el doctor Pimentel de la Medicina UC, ellos o nosotros hicimos un estudio clínico con pacientes en el fondo en un grupo de MT, que es tratamiento médico, que es como un control donde el médico le da dieta y ejercicio. Y entonces vemos que en estos sujetos, lamentablemente ni el peso ni el IMC no les cambia nada. Se sabe en el fondo que estos tratamientos no son muy efectivos a los 6 meses. O sea, 0-6 meses no le cambió mucho, no hubo mejora en el metabolismo lipídico, ¿cierto?, ni en glucosa, ni en función hepática, ni nada. Pero sí, en el caso de los pacientes en bypass gástrico, se ven mejoras, por ejemplo, en el peso, en el IMC, en metabolismo de la glucosa, ¿cierto?, parámetros como el OMA, mejoran bastante. Y así también la manga también tiene un efecto potente, ¿cierto?, en mejorar la calidad de vida de los pacientes a nivel metabólico, ¿cierto?, y estos parámetros antropométricos. Luego nos preguntamos, ¿cómo les cambia el microbioma a estos pacientes? Y acá ya es trabajo en el fondo de los clínicos y algunos alumnos con muestras fecales. Entonces, no es para terrible. Pero se da entonces que nosotros podemos ocupar genómica, ¿cierto? Hoy día podemos ocupar Illumina MySeq 16S, secuenciamos el gen 16S de toda la comunidad microbiana, ¿cierto? Y esto es una prueba preliminar de la curva de rarefacción, que esto es como el número de secuencias hacia abajo, y acá en el fondo es el número de especies, entre comillas, que podemos detectar. Y vemos entonces que a esta profundidad de secuenciación ya alcanzamos una saturación, entonces estamos como describiendo bien la comunidad en general, con 25 mil secuencias. Lo que es importante es, en estas tres figuras separamos pacientes en tratamiento médico, pacientes en bypass gástrico y pacientes en manga. Y cada uno de los puntos, sea rojo o azul, representa el microbioma de una persona. Cada punto en el fondo, por ejemplo, ahí es una persona. Su microbioma, su composición, sus especies, etc. En rojo se observa el tiempo 0 y en azul su microbioma al tiempo 6. Entonces, en los pacientes en MT, vemos que no hay una separación clara de los pacientes, como que están bien mezclados, ¿cierto? Pero si observamos entonces el microbioma en bypass gástrico, se separan un poco más. Los puntos azules están a este lado, los puntos rojos están acá, entonces el microbioma les cambió más, ¿cierto? En el caso de la manga también, en el fondo los pacientes en azul, que son al tiempo 6, divergieron de los rojos y están más hacia la derecha en este punto. Entonces hay un cambio potente en el microbioma que tiene sentido por todos los cambios fisiológicos que induce la cirugía bariátrica en general. A nivel de filo, podemos cuantificar, ¿cierto?, a nivel de porcentaje, la predominancia de los principales filos bacterianos que mencionamos al principio. Vemos que dos cosas. Uno, que hay un bloom de proteobacterias en estos pacientes. También lo sabemos, ¿cierto? Hay un aumento en proteobacterias. Y luego, los pacientes en manga aumentan los celestes, que son los bacteroides, mientras que en manga, ¿cierto?, hay una disminución de este filón bacteriano. La idea de esto, en el fondo, es que tratamiento por
bypass gástrico es más restrictivo, manga es un poco menos, uno esperaría que hayan diferencias en ambos tratamientos. Y esto se confirma también por PCR en tiempo real con partidores específicos. Luego, finalmente, correlaciones, podemos ver correlaciones, ¿cierto?, entre el cambio en parámetros, por ejemplo, en peso y en IMC, que se correlacionan positivamente, por ejemplo, con el aumento en proteobacterias. Es una asociación, no es causalidad, y es un debate que tenemos todo el tiempo en microbioma. Demostrar causalidad es súper difícil, pero por lo menos una asociación en el fondo es un punto de inicio. No son nuevas hipótesis para seguir investigando quizás que alguna proteobacteria tiene un efecto potente en el fondo en estos parámetros. Así también en manga vemos que hay una asociación entre bacteroides, cambio en bacteroides con parámetros del metabolismo de la glucosa como la glicemia, ¿cierto?, la insulina, etc. Finalmente, también trabajamos con gente en nutrición en la Católica, donde el impacto de endulzantes, ahora todos comemos endulzantes, ¿cierto? Son principalmente tres: aspartamo, sucralosa y sacarina. Que se vea entonces que son usados masivamente, ¿cierto? Pero no sé si hemos sido muy responsables en entender su efecto en la salud humana. Es controversial a nivel científico. Y hay un paper muy potente del 2015 de Suez que indica entonces que estos endulzantes, ¿cierto?, inducen intolerancia a la glucosa en un efecto mediado por el microbioma intestinal, de hecho. Probablemente leyeron el paper. Entonces, no sé si se ha repetido en realidad, pero vale la pena investigarlo en realidad, y sobre todo en el fondo si podemos hacerlo con pacientes en Chile. A nivel in vitro, si tomamos varias bacterias intestinales, por ejemplo, mi bifidus adolescentis y un bacteroides también acá, cultivo crecimiento bacteriano simple, ¿cierto? Nos preguntamos, si tenemos la bacteria normal, en azul es como el crecimiento normal de esta bacteria, ¿cierto?, en una microplaca, ¿qué pasa si es que le pongo sacarina al medio ahora? 0,1, como que creció más, ¿cierto? Pero de 0,2 hacia arriba, las tira al suelo, ¿cierto? O sea, la sacarina en este contexto super in vitro tiene un efecto negativo. Si se repite en vivo es otra cosa, pero por lo menos en mi tubo de ensayo me dice que la sacarina en el fondo reduce el crecimiento bacteriano. Por otro lado, la sucralosa, que es otro endulzante mucho más usado hoy día, al contrario, en el fondo aparentemente si este es el crecimiento normal, en cualquier concentración probablemente parece que está estimulando el crecimiento de las bacterias, porque crecen más, entonces mayor densidad óptica en el tiempo, tanto en este gram positivo como en este gram negativo. En vivo, entonces, hicimos un pequeño estudio clínico con el José Galgani de Nutrición de la Católica, donde se tomaron 18 pacientes en un grupo placebo, en un grupo que consumió sucralosa. Por una semana, 3 cápsulas por día, 780 mg por decilitro, es muchísimo, pero el 75% de la ingesta diaria aceptable. Se hicieron varias pruebas metabólicas, ¿cierto? Entonces, curva de tolerancia a la glucosa, etc. Pero lo más importante primero es que a estos sujetos no se les afectó el peso, no es significativo el cambio de peso. Luego los parámetros de insulina, por ejemplo el OMA o el Matsuda que ocupa el José, no son significativos, lo que es bueno en realidad. La insulina no se generó ningún efecto metabólico en estos sujetos en una semana. Quizás a largo plazo pasan más cosas, pero por lo menos en una semana no pasó nada. Y de hecho, a nivel de microbioma también, nuevamente filum bacteriano, estos son los bacteroides, estos son los firmicutes, aparentemente cambió más el placebo más que el grupo con sucralosa. Lo que no es malo, o sea, probablemente ninguno cambió. Entonces, a priori, entonces estamos analizando los datos, ¿cierto? Estamos viendo que aparentemente no hay cambio a nivel promedio, pero la evidencia de Suez, del paper que les mostraba al principio, aparentemente indicaba, ¿cierto?, que hay como grupos de personas que son los respondedores y los no respondedores. Entonces, que es un análisis, ¿cierto?, más como detallado de los datos, ¿cierto?, de que quizás hay grupos, ¿cierto?, de personas que sí responden a los endulzantes y hay gente que no. Entonces, estamos analizando los datos. En resumen, entonces, interacciones metabólicas, las bacterias no están solas, hay fuerzas importantes que están mediadas por los carbohidratos, ¿cierto? Podemos usar modelos experimentales, simulación matemática para poder entender la importancia de este microbioma intestinal. Podemos diseñar terapias también, quizás, en eso queremos hacer.
Y finalmente la genómica está acá para quedarse entonces y podemos usarla para entender el impacto de la dieta, ¿cierto?, en el microbioma intestinal. Con eso, gracias a mi laboratorio, gracias a los colaboradores también y las fuentes de financiamiento. Así que, gracias. Muchas gracias por la interesante presentación. Ahora damos paso a las preguntas por si alguien está interesado en hacer alguna pregunta. Ahí viene el micrófono. Primera pregunta por acá. ¿Sí? Yo te escucho. Es que creo que está grabando el micrófono, Sí, ¿no? para el streaming. Bueno, realmente impactante el enfoque de la comunidad, digamos, microbiológicamente hablando, el microbioma como otros microbiomas, en el ecosistema terrestre, el humano es un ejemplo de la complejidad. Es uno más. Y yo quisiera convocar la reflexión de tu mirada sobre dos aspectos centrales. En primer lugar, el fenómeno de simulación establecido sobre una arquitectura matemática exige supuestos. En primer lugar, ¿cuáles son los supuestos que tú manejas para aceptar el uso matemático de la propuesta y de todos esos supuestos, cuáles tú consideras que es el más arriesgado, el más complejo? En segundo lugar, voy a hacer las preguntas en un solo orden. Tiene que ver con la mirada metodológica. El microbioma es muy atractivo desde el punto de vista de la resolución de lo que uno ve, pero tiene limitantes potentes. La primera es que yo estoy mirando a marcadores moleculares de DNA y las bacterias muertas también tienen. También voy a amplificar y también van a aparecer en la diversidad. Segundo, estoy amplificando un marcador de ascendencia filogenética, que no necesariamente tiene una conexión directa con la función. Dos bacterias que se llaman distintos por convergencia ecológica pueden desarrollar la misma función en el microbioma humano, ¿verdad? Y tercero, el enfoque reactor discreto, digamos, discontinuo, entendí que era ese, ¿no? En un reactor batch uno puede mostrar casi todo lo que quiera si no considera los intervalos de crecimiento, porque en la fase estacionaria el reactor está intoxicado. Y yo no sé si ese, a lo mejor sí, en el caso del enfoque que tú usas, es bueno usar también la información que se genera en una fase de intoxicación del reactor cuando ya no, las preguntas que uno quiere responder ya se conectan más bien con la ecología interna del reactor. Esa es la reflexión de mirada que yo quisiera discutir contigo. Ya. Primero el modelo matemático. Acá en esta investigación partimos de lo más simple. Hay modelos matemáticos que parten de microbiomas más complejos, del microbioma real. Desde ahí descomponen la información e intentan obtener información en parámetros ecológicos también. Acá en esta investigación claramente partimos de bacterias de colección de cultivos, básicamente, que claramente no están juntas naturalmente o no fueron aisladas de la misma persona. Pero sí, en el fondo, para nosotros es como... ¿Dónde estaba esto? El modelo matemático, ¿verdad? Fue la hipótesis, en el fondo, sí es que podemos representar un poco la composición de un microbioma de 4 especies, que no es real, o sea, estamos de acuerdo que es un punto de inicio para nosotros, quizás. De ahí podemos complejizarlo más. Pero ya en el fondo, la aproximación de si es que es válido o no, en el fondo, para nosotros es el tema del error observado entre el experimental y el modelo, que es relativamente bajo. Relativamente bajo, en el fondo, el error entonces de lo que predijo el modelo comparado con el dato experimental. Ahora, hay varias asunciones, en el fondo, por ejemplo, que una bacteria va a consumir, por ejemplo, primero un azúcar y después un ácido. Hay asunciones, por ejemplo, de que, asociada con una segunda pregunta, en el fondo en algunos de estos trabajos ocupamos reactores en batch, en el sentido de que simulando una porción de tiempo muy específica antes de que asuman los sustratos. Pero realmente es una debilidad de estos modelos, en realidad. Por lo mismo, en el fondo, queremos desarrollar más continuo, ¿cierto? Pero aún así hay un componente muy, muy importante que no hemos considerado, que es el host, que es el huésped, que absorbe algunos de estos ácidos, ¿cierto? Y que te va a alterar la composición de ellos, ¿cierto? Más hormonas, citoquinas, células del sistema inmune. Claro. Es que otro aspecto limitante es la forma de vida. Las bacterias en el intestino humano no están viviendo libres, digamos, Claro. con un matrán, ¿verdad?
forman una película biológica, Exacto. algunas son residentes, otras son transitorias. Sí. Entonces, ¿cuál es la mirada de...? Porque ahí, claro, en esa estructura, claro, se involucra el acceso Claro. al compuesto químico, solamente lo tienen seguramente las que están en contacto con el lumen intestinal, no las que están en la base de la mucosa. Esa mirada, en tu grupo, ¿se camina hacia algún tipo de modelo de reactor modificado o adaptado? Sí, digamos? lo que queremos hacer es como... Primero, el sistema tiene mucina, que sí, un poco como una plataforma, quizás para algunas bacterias como partículas de alimento. Pero también queremos como agregar en el fondo por lo menos un parche en el fondo que tenga una capa mucosa de mucina, para que las bacterias que tienden a adherirse más se puedan adherir. En el microbioma vemos bacterias que prefieren estar en estado libre, pero claramente algunas prefieren estar unidas, ¿cierto? Como unidas a un biofilm. Entonces, pero no, claramente son variables que son claramente para poder hacerlo más real cada vez. No, gracias a ti por la... No sé si te respondí todo. Había la otra, la del 16S, me acuerdo. Claro. Que también, claro, son... De alguna forma, todo el mundo está haciendo 16S hoy día y no mucha gente se está cuestionando que no es el mejor es un buen marcador, pero obviamente la metagenómica ayuda más quizás, pero también tiene sus biases también. Claro, que la sentencia filogenética no conecta necesariamente con función. Exacto, claro que sí. Lo que importa en el fondo, la estructura de la comunidad está ahí. No está manejada con los nombres que nosotros llamamos Claro. funciones, sino con funciones intrínsecas. Exacto. Y esa estaba por otra información. Y claro, hay metagenómica en el fondo, es harto más caro, pero se puede hacer quizás. Gracias. ¿Otra consulta? Hola, buenas tardes. Quería hacer una pregunta con respecto a la gráfica. La gráfica de el análisis de heces, ya que hay una distribución de las bacterias y no sé en qué parámetros, cuáles son los parámetros que hacen esa distribución. No sé si es por acá. Sí, la pasaste recién. Esa. Ya. ¿Qué significa todo este cuadro? Y qué ¿El hay de la izquierda o la derecha? el de la Color. derecha. De la derecha. Es como un test estadístico, que es un análisis de componentes principales, donde en el fondo los ejes no tienen un valor matemático, sino que lo que uno tiende a ver son como agrupaciones de puntos, son como agrupaciones de muestras en ese sentido. Y solamente un tema como de clustering. Esto lo podría haber hecho como un árbol básicamente, porque la distancia entre los puntos es lo importante. O sea, entre estos puntos la distancia es mucho menor, quizás acá estos se escapan un poco más. Pero acá la distancia, si yo hiciera como un árbol entre comillas filogenético, yo vería estos puntos, claro, en una rama distinta a los del otro lado. Y ahí no tienen, pero tienen una asociación también con el huésped que está analizando, ¿cierto? Con la característica del huésped que está analizando. O sea, cada punto es una persona distinta en realidad, y entonces observamos, ¿cierto?, que lo que más separa los puntos, ¿cierto?, es el tiempo en estos dos tratamientos. O sea, en este caso los pacientes rojos, que es el tiempo 0, en general tienen un microbioma que es distinto al tiempo 6, lo que indica entonces que la cirugía bariátrica les cambió el microbioma de forma más como pronunciada que en tratamiento médico. Y lo mismo acá, en el fondo ves una separación de los puntos azules, sobre todo estos tres quizás, que estas tres personas su microbioma cambió muchísimo al tiempo 6 comparado con el tiempo 0. Vale. Y la segunda pregunta es con respecto al gráfico de la página 43. Ya, Okay. el que acabamos de pasar. 42. 42. Ya. Los colores del gráfico del lado derecho. Sí, disculpa, no alcancé a explicarle en detalle en realidad. Probablemente es a nivel de género. O sea, esto a nivel de filo, que se ve mucho más como marcado, ¿cierto? Pero acá es como si el gradiente de color es como todos los géneros dentro de este filo. Que probablemente hay uno quizá o son dos. Pero todo este gradiente de azules son distintos géneros dentro de los bacteroides. ¿Cierto? Lo mismo acá con los amarillos, que son como distintos géneros de especies. Ahora, probablemente no hemos hecho los test estadísticos todavía, pero encontrar significancia, si en este caso ya es difícil, a nivel de género de especie aún más difícil. ¿Qué estaría haciendo? ¿De cuántos individuos era el grupo placebo y el grupo que estaban viendo? 18 en cada grupo. 18 en cada grupo. Sí. Es que es particular el análisis porque con la sucralosa se mantiene constante. Claro. Como yo lo veo, o sea, a priori no creo que ninguno es estadísticamente significativo, pero va por ese lado. Si bien ve un aumento acá,
pero en todos los pacientes, el promedio probablemente, con toda la estadística detrás, ninguno de ellos cambió, estadísticamente hablando. O sea, claro, estadísticamente hablando Claro. no cambiaron. Claro. Ahora sí había mayor firmicutes. O sea, de los celestes, ¿cierto? Que son los bacteroides, me parece. Hacer Sí. eso. Sí. Pero no es significativo, o sea, como que este número no es significativamente menor que este otro. O sea, definitivamente lo que dice es que hay algo que está modulando la microbiota que tiene una asociación con esa misma microbiota presente en el individuo. Y eso podría diferenciar cómo asimilamos un tratamiento o una sucralosa o O una sea, claro, en sucralosa. este caso, claro, esto es lamentablemente el promedio, ¿cierto? Por eso comentábamos que quizás a nivel de persona, quizás hay algunos grupos de respondedores que tienen una respuesta al endulzante y quizás los no respondedores no responden y su microbioma no cambia. Pero claramente eso te divide en dos el número de pacientes o sujetos y te reduce claramente la significancia estadística. Entonces, sí, nuevamente es como el concepto, estos son los principales filos bacterianos y cómo cambian al tiempo cero y al día 0 y al día 7. Esto es sucralosa, entonces no observamos a priori un cambio significativo en el microbioma de los pacientes una semana después. Gracias. Ya, gracias. Y profesora Apolinaria. Hola, buenas Hola. tardes. Mi pregunta va con respecto a HMO y FOS. U otros probióticos en general. ¿Qué piensas tú con respecto a cuando se administra un prebiótico pueda aumentar bacterias que tenemos en estado de viable no cultivable? Sabemos que en el intestino entre el 1 al 10% nada más es cultivable. Entonces, ¿se podría gatillar estas poblaciones que están en este estado a raíz de un prebiótico o el HMO? ¿Has leído tú algo de eso? O sea, es que conceptualmente es como, a ver, las últimas evidencias en el fondo, si bien muchas bacterias se han pensado que no son cultivables, un último paper del año 2016 creo que fue, indicaba que ya quizás el 90% de las bacterias se pueden cultivar en medio de cultivo, pero eso es un concepto. Pero en el intestino como tal, ¿cierto? Obviamente algunas bacterias no están metabólicamente activas, pero definitivamente observamos que la respuesta a estos HMO en las bacterias es súper rápida. Entonces, las que las pueden ocupar se van a activar, en ese sentido. O sea, ¿tú crees que no, en el fondo que esas van a seguir si están dormidas, van a seguir dormidas? No, van a responder, o sea. Van a responder. Van a responder. ¿Podrían responder, Sí, podrían alterarse? responder, Ya. definitivamente. Es una duda que algo que yo pensaba, porque en realidad cuando uno trabaja con prebiótico y probiótico, siempre está la duda que no solamente puede estar afectando a células que a ti te interesa que aumenten en su cantidad, sino que también eventualmente a algunas que son los patobiontes, que están en estado ahí bajo, pero que pueden crecer y Claro. entrar en disbiosis igual. Lo que pasa es que los HMO en particular son bien específicos para las bifidobacterias. No hay muchas otras especies que puedan ocupar estos HMO. No así los fructoligosacarios, que es un polímero fructosa, que es un poco más simple. Y claramente hay unos patobiontes, de hecho hay una coli patógena que puede ocupar foso. Ya. Pero entre todo este mundo dormido que tenemos, yo creo que ya sabemos con Askermansia que tienen una capacidad metabólica. Así que de como Sí, pues, que es muy interesante, claro. Claro, entonces yo Claro que sí. pienso que por ahí uno Sí. tiene que hacer estudios más finos para realmente quedar tranquilo con esto de que no está impactando negativamente sobre la microbiota. Y la otra pregunta es con respecto, hacer el comentario porque tú comentabas de que trabajaron con 4 bacterias que eran como las principales y representativas de la infancia. Bueno, claro, eso, lo cierto, uno siempre hace una aproximación y está bien. Y mucho mejor si piensa uno que los trasplantes de heces por mejorar algo, yo creo que tú sabes el caso anecdótico del paciente que tenía colitis ulcerativa, Claro. que para los que no sepan, bueno, se mejoró de su colitis, pero tuvo una obesidad, porque la donante, la mujer era una mujer obesa. Entonces, ¿cómo la microbiota también, un trasplante te puede llevar a una condición benéfica, sanarte de algo, pero dar otro? Entonces, hoy en día las reglas también claras, o sea, en varios países, y yo estaba analizando el protocolo el otro día a raíz de unas clases que tenía que hacer, está súper, o sea, tienes que hacer una investigación de qué virus hay, qué bacteria, qué hongo, qué parásito, etcétera, etcétera, como para poder hacer, como se hace un trasplante de un órgano cualquiera, si hoy día la microbiota se considera un órgano más. Y lo otro es que cuando uno piensa también en que
tú decías, se ve, ¿no es cierto?, que aumenta esta población, el microbioma, o no se altera el microbioma, pero hoy día también, y lo escuché este año en una charla que digamos, me marcó un poco, en el sentido que uno no se quede tranquilo cuando ve que un microbioma no se altera, porque ya incluso ya hay papers publicados que el metaboloma sí se altera. Claro. Entonces, en el fondo, al final uno igual va a tener que pasar, lo cual encarece mucho más y nos aleja, por lo menos en la realidad nuestra, de trabajar no solamente en genómica o proteómica, sino que al final tienes que hacerlo todo, porque ya se sabe que el 40% más o menos de los metabolitos de nuestro organismo Provienen provienen de bacterias. de la Entonces bacteria. uno tiene, claro, entonces tiene que hacerse cargo también de analizar esa parte que quizás era el pariente pobre porque nos quedábamos con los microbiomas. Y yo creo que más que nada por también una cuestión económica, o sea, es bastante caro. Entonces al final, ¿ustedes cómo lo proyectan? ¿Van a pasar después a hacer también metabolómica o qué? Su estudio que se ve tan Yo interesante. creo que, claro, metabolómica, experimentalmente creo que es el más complicado de todos. Transcriptómica también es difícil, por la inestabilidad obviamente de la RNA mensajero. Proteómica creo que es quizás lo más aproximable eventualmente, pero claramente la genómica funcional es un componente esencial porque esto es componente más bien pasivo, ¿cierto? En el fondo 16S, en el fondo claramente no es el mejor marcador, si bien es claramente el más utilizado hoy día, pero las respuestas son claramente incompletas y hay que sí, ojalá nosotros proteómica es lo que queremos empezar a hacer también. Perfecto, No, gracias. pero son excelentes puntos en realidad, o sea, claramente esto es parte de la historia, si no vimos cambio en el microbioma quizás el metaboloma está alteradísimo, no sabemos. Porque ¿Cierto? yo con respecto a lo que Entonces, tú dices de los endulzantes, edulcorantes y todo, claro. he escuchado a varios que dicen, mire, si lo mejor, si usted no le eche nada. Yo por lo mismo, yo dejé de tomar Sí. endulzante por eso. Cuando vi el resultado de los crecimientos bacterianos fue como, no. Y dejé de tomar endulzante. Ya, Pero la evidencia no es fuerte, en el fondo necesitamos seguir haciendo investigación en esa área, o sea, porque hay que... Pero es interesantísimo. es interesante esa área, sí. Gracias, Gracias. profesor. Última pregunta. Si no, le pueden hacer las preguntas en el café. ¿No? Bueno, le damos nuevamente las Gracias, gracias gracias, a Daniel.